La pieza es una rejilla plástica cuadrada con patrón circular de anillos concéntricos y soportes radiales. Se instala en pisos o paredes de baños, duchas o lavaderos. Yo detecté que es una pieza inyectada por varias razones. Presencia de marcas de expulsión, ¿no?, en la parte superior. Ahí, acá se puede ver otra. Si no, estas caras. Después, geometría compleja, ¿no?, con costillas finas y detalles precisos. Acá se pueden ver. Superficie uniforme, ¿no?, y sin rebajas cortantes. Típica, ¿no?, de moldeo por inyección. Orificios de fijación moldeados directamente sin mecanismo posterior. Según las pruebas realizadas, ¿no?, flota en el agua, lo que indica baja densidad. Al quemarlo se derrite sin perder color. Acá se puede ver, se derrite. No se vuelve blanco ni se carboniza. Al cortarlo con el cuchillo, acá hice un corte, ¿no?, cede fácilmente al calor y se corta sin resistencia. Estas características, ¿no?, coinciden con el polipropileno o PP. Densidad baja, ¿no?, de 0,90, por eso flota. Punto de fusión entre 160 y 170, ¿no? Se vuelve líquido sin decolorarse. Buena resistencia química y térmica, ideal para ambientes húmedos como baños. Y flexible, ¿no?, pero estructuralmente estable. Las piezas se vinculan con tornillos autorroscantes, ¿no? Ahí se puede ver cómo queda, ¿no?, más o menos centrado, y entonces por ahí pasa el tornillo y se quedan ensambladas, y por acá debería de como comerse toda la rosca, ¿no?, del tornillo. Bueno, como características propias del proceso en la pieza, se observan varias características típicas del moldeo por inyección. Costillas radiales, ¿no?, que refuerzan la estructura sin aumentar el material. Columnas de fijación en las esquinas para alojar los tornillos, que serían estas de acá. Geometría simétrica, que facilita el llenado del molde y el desmolde. Espesor relativamente uniforme, aunque con zonas críticas que generan defectos. Acá se puede ver igual, ¿no?, la forma que tiene. Mayormente, bueno, el ángulo de desmolde es de 1, 2, 3, ¿no? Pero en el interior de la pieza y por el exterior tenemos un ángulo de 10. Creo yo que es más por el diseño de la pieza, capaz, que se quiso lograr, porque lo podemos ver desde el interior y por el exterior. Punto de eyección, sentido de desmolde, marcas de pulsores. Se observan varias marcas circulares donde fue inyectado el material, ¿no? Eso hablamos de estas cositas. Ahí se pueden ver. Acá se puede ver una rebaba. En este también se ven muchas. En este, acá.
El sentido del desmolde es perpendicular al plano frontal, hacia arriba. Esta es la parte de abajo, se ve hacia arriba. Hay marcas de expulsores visibles en la cara interna que ayudan a liberar de la pieza de molde. En la tapa de la rejilla, uno de los círculos inyectados presenta un hueco sin material, lo que debilita la estructura. Estamos hablando de este. Como errores detectados en la pieza, ¿no? Podemos ver rebabas. Las rebabas las vemos constantemente. Ahí se puede llegar a ver. Ahí hay una. Bueno, constantemente acá se ve que está como sobresaliente. Después la mayoría de los agujeritos tienen todos rebaba o por dentro, ¿no? De los canalcitos estos. Acá hay una más alevosa, a ver si llega a enfocar esta cosita. Se observa rebabas en varias zonas, especialmente alrededor de los puntos de inyección, ¿no? Una de ellas es muy pronunciada, la que acabo de nombrar. Como solución, ajuste del cierre de molde, mantenimiento de placas y control de presión de inyección. Después podemos ver un hueco circular, ¿no? En la tapa, que es lo que había nombrado anteriormente, que está acá. Uno de los puntos de inyección en la tapa no está completamente llenado, dejando un hueco con uno de los huecos de inyección en la tapa no está completamente llenado, dejando un hueco que compromete la rigidez. Como solución, reubicar el punto de inyección, mejorar ventilación del molde y revisar el canal de alineamiento. Y después hay un hundimiento en esta parte, por acá, es más alta capaz que en la luz, ahí se ve la luz, se ve el flujo, ¿no? La cara inferior en la base presenta una depresión superficial, similar a una canaleta, que afecta el acabado, ¿no? Como solución, rediseñar el espesor de la base y mejorar el sistema de refrigeración del molde. Una mala terminación, ¿no? En los orificios de los tornillos se puede ver que no son específicamente circulares. Esto lo tomé como una posible causa que puede ser diseñado así, ¿no? Por el tornillo entorrojante genera su propia rosca, que puede ser un defecto por sobrellenado o mismo o salió mal o lo hicieron a propósito así, porque bueno, el tornillo va a comer todo ese material. Como posible solución, mejorar el diseño del alojamiento y aplicar recorte térmico si no es funcional. Y después una rebaba lateral en la tapa. En uno de los laterales se observa una rebaba que podría ser esta, exactamente esa, ¿no? Un canal secundario de inyección mal cerrado, un desalineamiento de molde o simplemente una mala terminación por exceso de presión. Como solución, verificar el diseño del canal, controlar la presión y revisar el aislamiento de las placas moldes. Revisar el alineamiento de las placas moldes. Como para terminar, el molde familiar, multicavidad o cavidad única. Por la geometría simple y la alta demanda de este tipo de piezas, es probable que se haya fabricado en un molde multicavidad. Esto permite producir varias rejillas simultáneamente, optimizando tiempos de ciclo y costos. También podría formar parte de un molde familiar, junto con la tapa y el marco, si se fabrican en conjunto.